España fue América y, parecerá mentira, pero se encontró civilizaciones constituidas. Bien es verdad que a pesar de todo, España aportó a todo ese tipo de civilizaciones una gran cultura que fueron incorporando. Con el tiempo, estas civilizaciones marcaron su rumbo histórico hasta llegar a la época actual, al siglo XXI. Huellas de nuestro tiempo va a presentar hoy una de esas civilizaciones, la que se produjo en la nación de México. El título va a ser así: México, nación hermana, polivalente, polifacética y múltiple. Desde el siglo XVI, España entra en México, entra en esa civilización que fue una gran civilización azteca y en donde teóricamente se vio atrapada España, no solamente por la civilización como tal, sino también por la cantidad de medios, de riqueza que mandaba España. Desde el año 1510 a 1810, España recibe grandes beneficios de México, pero también México está regida, controlada, diríamos, mandada por la realeza española. A partir de ese momento nos encontramos que va a recibir una gran influencia española. Por un lado, la cultura española, la religión católica y, por otro lado, dentro de la cultura, la universidad, la escuela y el saber, que le dio un vuelco a México, le dio un vuelco a la nación, hasta el extremo que desde esta época hasta el siglo XVIII asimila toda la cultura española, incluida la lengua, y el siglo XIX es el gran espaldarazo para la civilización mexicana. Asimila no solamente la cultura que llega de España, sino la que a través de otros mecanismos y de otros lugares, como puede ser Estados Unidos y el sur de América, le llega a México una gran influencia, de tal forma que va a tener como nación un gran prestigio. Durante todo el siglo XX se va a incorporar a la civilización moderna y actual, siendo una de las grandes potencias económicas, sociales que tiene América. Para hablar, por tanto, de este tema, para exponerle el tema México, nación hermana polifacética, tenemos en el estudio a un profesor que ya ha estado en otras ocasiones en este plató con temas de economía. Es el profesor doctor don José Manuel Saiz Álvarez, cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Todos los años él adquirió el compromiso de estar en el programa con un tema económico. Yo me acuerdo cuando la gran crisis española, que le hicimos una pregunta a todos los telespectadores para que lo reflexionaran, y después de la crisis, ¿qué? Fue la pregunta que a mí también me llamó la atención y me obligó a pensar. Así que tenemos el estudio al que le damos las gracias, pero en este caso unas gracias muy especiales, porque él, que es profesor en España, doctor en economía, lleva ya 2 cursos siendo profesor visitante de universidades americanas. Para que yo no me pierda, José Manuel, ¿cuál es tu función educadora, función transmisora del saber en estas 2 temporadas, en estos 2 cursos académicos
siguiendo tu especialidad, por supuesto. Bueno, en la actualidad estoy en 3 países en realidad. Estoy como profesor investigador en el EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, en México, en el campus Guadalajara, en el estado de Jalisco, y estoy también como profesor visitante tanto en Ecuador, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, como en Bolivia, en la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, que se encuentra en Sucre. Es decir, tú continúas tu labor investigadora y transmisora del saber. Hoy en este programa yo deseo, porque es un tema muy actual, hablar de México hoy es hablar de una nación que está, diríamos, en la cúspide de la problemática que tiene el mundo actual, porque el mundo actual tiene una gran problemática, que es la emigración o inmigración, pero es que eso no es nuevo en el mundo humano, en la especie humana. Pero antes de llegar a ahondar en este pensamiento, México, geográficamente, ¿dónde lo podemos situar bien? Fronteras por el norte. En el norte es Estados Unidos, la frontera, por eso México pertenece a América del Norte en realidad. Sí. Y por el sur limita con Guatemala y también con Belice, que era una antigua colonia británica. De tal manera que se encuentra, algo muy curioso, en la misma latitud que el desierto del Sáhara. Lo que ocurre es que hace menos calor por la altura que tiene, la altitud. Es una gran meseta en la cual, por ejemplo, Ciudad de México está a más de 2.200 metros de altitud y Jalisco está a 1.600 metros de altitud. Incluso hay lugares en México en donde nieva en invierno y se puede esquiar. No mucho, pero se puede esquiar. Sí. Y tiene grandes valles también, por supuesto. Sí, todo México entero, toda Europa cabe dentro de México. Y sería todavía mucho más grande antes de 1848, antes del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual más de la mitad de México, digamos, en la actualidad pertenece a Estados Unidos. Ya. Es decir, por eso hay una parte afectiva muy fuerte entre los mexicanos y los llamados chicanos, que son los mexicanos que nacen en Estados Unidos. Son estadounidenses, pero de origen mexicano. Ya tenemos situado geográficamente. Históricamente, yo cité 1810 porque es el momento que inician la independencia. España se benefició, pero también hay que decir las cosas tal y como son. Los criollos no siempre fueron bien tratados por la corona española. Exacto, había un problema ayer, que solamente llegaban a lo más alto dentro de la administración los que nacían en España, en la península, no los españoles nacidos en México. Por eso, en el fondo, la independencia fue una mezcla de una lucha para que los criollos fuesen también a los más altos rangos de la administración pública y, en segundo lugar, porque no querían ser franceses. Justo fue en los libros de historia de México, se dice ¡Viva México!, pero en realidad el grito fue ¡Viva Fernando VII! Ellos no querían ser franceses. Por eso luego Francia, una vez que ya entró en España con las guerras napoleónicas, también entró en México y quiso conquistarlo, pero no pudo. Bien, tenemos situado el país geográficamente, históricamente. Está situado desde 1810 a 1820, pues consigue la independencia. Sería pues para hacer un programa solamente de eso, por la cantidad de acontecimientos y nombres que intervinieron, generales. Aquello fue, pues como en toda revolución, porque eso fue una revolución, hay mucho detalle que contar y que hablar. Pero nosotros nos vamos a centrar en un aspecto más moderno, si te parece, de la historia, de la economía, de la geografía y del mundo de México hoy, tal y como tú lo estás percibiendo, porque el programa es eso, cómo tú percibes esa nación hermana, es una nación y muy hermana, querida, y muy querida también México. Sí. México es muy querida. Y entonces, pues vamos a centrarnos ahí.
situémonos en el norte. Si nos ponen una diapositiva, si nos ponen una figura geográficamente, el norte y tiene una gran frontera. Ahí le tenemos. Y se ve, Estados Unidos. Es el problema. Es una frontera de 3.000 kilómetros en la cual pues he tenido la suerte de estar ahí arriba, en Tijuana. Y entonces cuando ves la frontera te explicas muchas cosas, ¿no? En primer lugar, no todo Estados Unidos está separado por una valla fronteriza con México. Hay partes que son desierto y en esas partes o la valla es muy antigua o se puede saltar fácilmente, ¿no? Lo que sucede es que principalmente los que van a Estados Unidos no son mexicanos. Da la casualidad que estoy ayudando a una ONG mexicana, se llama FM4, para ayudar a los migrantes que van por La Bestia. La Bestia es el tren que atraviesa México de sur a norte. Y ellos, pues es muy peligroso ese tren y es la principal vía de entrada que tienen los migrantes ilegales. Es un tren de mercancías muy grande, va a una baja velocidad y los migrantes cruzan por el río Usumacinta, que es entre Guatemala y México, y de forma ilegal, y a partir de ahí llegan a la cabecera del tren, lo toman y ya directamente llegan hasta el norte. Bueno, pues en ese trayecto pues hay muchas penurias, hay muchas muertes y tienen que parar de vez en cuando para poder dormir y justo les ayudo, ¿no? Bueno, pues la sorpresa que me he llevado es que solamente un 6% de los que van en ese tren son mexicanos. La gran mayoría son centroamericanos y sobre todo nicaragüenses. Se están yendo hacia Estados Unidos. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos están las familias y parte de las familias, y muchos van a unirse a las familias, otros van a encontrar nuevos trabajos y otros huyen de la delincuencia. En Centroamérica hay determinados países, El Salvador principalmente, que es muy no inseguro, pero hay una cierta inseguridad mezclada con bandas, ¿no? Con las maras salvadoreñas. Y esas maras salvadoreñas, parte de ellas, intentan ir hacia Estados Unidos en ocasiones. Entonces, la fama no es de México. No. La fama es añadida. Digamos que hay muchos Méxicos. Está el México turístico, no hay ningún problema, es una maravilla, la Costa Maya, Cancún, etcétera. Toda esa zona no hay ningún problema para nada. Luego está el México, digamos, indígena, que tampoco hay ningún problema. Oaxaca, Chiapas, es muy bonito todo aquello. Y realmente es donde te impregnas de los ancestros mexicanos, los mayas realmente, con los aztecas, más hacia el centro, los toltecas, chichimecas, etcétera, ¿no? Y luego está otro México, que es el México en el cual está creciendo rapidísimamente. Por ejemplo, el estado de Jalisco es el Silicon Valley de México. ¿Y dónde está situado? En el sur, Jalisco. ¿En la zona? Está un poquito hacia el norte. Ya. No llega hasta el norte, digamos, está en el centro del país aproximadamente, ¿no? Y entonces lo que le ocurre a Jalisco es que está trayendo muchísima mano de obra extranjera, hay muchísima inversión extranjera ya, y a partir de ahí realmente está creciendo muy fuertemente. México va a ser una potencia, ya lo es un país emergente, va a ser uno de los países emergentes del mundo, es uno de los Eagles, se llaman, los países emergentes son México por un lado y Colombia por otro. Hablabas de la frontera, que decías, es una frontera de muchos kilómetros, de más de 3.000 kilómetros, pero una parte desierto. Y la otra parte de la frontera es permeable. Digamos que es semipermeable, cada vez es más difícil pasar, es más difícil. Lo que ocurre es que los coyotes, digamos, encuentran los caminos para poder pasar inmigrantes ilegales, ¿no? Los pasan de todas formas, incluso los pasan por vía terrestre, ¿no? En grandes camiones a veces escondidos en las mercancías, de todo, ahí en coches, etcétera, ¿no? Hay mucho inmigrante ilegal en Estados Unidos, que es lo que le pasa también a Trump. Trump está viendo que la población latina en Estados Unidos está creciendo muchísimo. Se espera que en 2060 sea el 30% de la población
de tal manera que lo quiere parar un poco, pero Trump es otra historia completamente diferente, ¿no? Sí, sí. No es muy querido, por así decirlo. Ya. Pero él tiene, diríamos, un rigorista. Es una persona excesivamente exigente. Yo no tengo más datos que los que leo a través de la prensa. En la prensa pues, hay que tener también cuidado con la interpretación que se da, porque el escritor puede dirigir. Digo el escritor no solamente del artículo, sino también de lo que es el periódico. Siempre hay que tomarlo con reparo, pero de todas formas es un hombre que se le ve venir. Y con la frontera ha dicho se ha envalentonado un poco con la frontera, porque luego la realidad no es tal, ¿no? No, la realidad lo va a tener mucho más complicado hacer el muro de lo que ha dicho. Muchas veces ocurre con los políticos que prometen y luego cuando llegan a la realidad les cuesta llevar a cabo las promesas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la frontera entre México y Estados Unidos es un ejemplo, ¿no? Y luego también lo que sucede es que están renegociando ahora el Tratado de Libre Comercio. Y están renegociando porque el superávit es de México hacia Estados Unidos, no al revés. Están viendo que, por ejemplo, las empresas están yendo hacia México porque la mano de obra es mucho más barata. Y de ahí que las empresas norteamericanas establecidas en México, todo lo que mandan hacia Estados Unidos son exportaciones realmente. Es decir, para México el tratado ese de libre comercio, ¿qué países lo forman? Es Canadá, México y Estados Unidos. Le beneficia a México mucho. Y le beneficia a México. Los países tienen que competir con dos tipos de ventajas competitivas. La primera es de primer orden, que es tecnología, y la segunda es bajos costes laborales unitarios. México tiene bajos costes laborales en comparación con Estados Unidos. Y luego, poco a poco, va adquiriendo tecnología y la va desarrollando de tal manera que ya empieza a competir también de forma simultánea con ventajas de primer orden. Tenemos, viendo este aspecto, geográficamente hay dos grandes bloques, diríamos. Son estados, pero desde el ámbito político, en México está subdividido en estados. Sí. Estados, es un estado federal. Es un estado federal y luego a partir de ahí cada uno de los estados tiene su propio gobernador, pero es un estado federal. Sí. Es decir, una situación político-social que se puede identificar con Estados Unidos, poco más o menos, ¿no? Sí, se puede decir que sí, también es un estado federal Estados Unidos. Bien, pero geográficamente tú me comentabas que hay como dos grandes bloques en el aspecto político, social, económico, de desarrollo, dos grandes bloques de desarrollo en este México que estamos hablando. Sí, digamos que está toda la parte norte, por la influencia de Estados Unidos, hay mucha industria. Se ve, por ejemplo, en una de las grandes ciudades que es Monterrey, en el estado de Nuevo León. Pero lo que se está formando en México, la gran diferencia es que antes eran únicamente polos de crecimiento, es decir, Ciudad de México es grandísimo, tiene 24 millones de habitantes, es un gran monstruo, ¿no? Es una de las grandes ciudades del mundo y es un motor. ¿Qué ocurre? Este motor, poco a poco, van naciendo otros motores más pequeños y se están formando ejes. Monterrey es un motor, Guadalajara es otro motor, Querétaro es otro motor, por ejemplo, de tal manera que poco a poco se está deslocalizando y ya fuera de Ciudad de México en el resto del Estado mexicano. Por lo tanto, hay un crecimiento más armónico dentro del territorio. De todas formas, hay mucha diferencia norte-sur. El norte está mucho más desarrollado, hay efecto frontera con Estados Unidos, hay mucho intercambio comercial, hay muchos turistas que van un día y luego vuelven el mismo día, pasando por la frontera hacia Estados Unidos, mientras que luego el sur, quitando el turismo por la Ribera Maya, en Chiapas, en Oaxaca y Guerrero, el estado de Guerrero, es, digamos, lo más indígena, por así decirlo, ¿no? No quería decir esta palabra, pero sí. Es lo más maya, ¿no? Sí, pero bien, eso al fin y al cabo de la propia idiosincrasia que tiene
la nación, el origen. Por Y eso no hay que negarlo, al contrario. Yo sé el punto de vista de un hombre actual que enseguida apartamos, separamos, rechazamos solamente por ser de. no, que va, yo no lo rechazo en absoluto. No, si no me en ese refiero a aspecto. ti. En ese aspecto, por lo siguiente, digamos, tengo una muy buena colección precolombina y precisamente tengo ya el edificio comprado Sí. y me falta hacer toda la reestructuración, toda la reforma entera. Me tardaré unos años, yo creo, y a partir de ahí haré un museo precolombino. Y en este museo precolombino todas las civilizaciones precolombinas, desde Chile hasta México, estarán representadas. Por eso es mucho más que los aztecas. O sea, en México hay centenares de grupos étnicos que quedan en la actualidad y grandes civilizaciones del pasado se pueden contar por decenas. Y tú estás hablando de, diríamos, aspectos económicos. Ujú. Pero España se benefició mucho del oro, había piedra preciosa, todo eso se agotó, continúan, hay, no sé, una economía basada en estos metales, minerales. En la actualidad es un complemento. En la actualidad es sobre todo el petróleo y las remesas de migrantes. Es curioso. Es mucho más importante el volumen de remesas de migrantes que de exportaciones mexicanas hacia Sí. Estados Unidos. Luego me hablarás de eso, que es interesante también citarlo, ¿eh? Hablamos de remesas, Sí. ¿eh? Luego explicaremos esto posiblemente en la segunda parte del programa, pero se mantiene activa toda esta cantidad de productos que tiene. Yo he citado el oro, tú has citado el petróleo, eso se mantiene actualmente Sí. con una producción positiva. Sí, se mantiene y además según el turismo es muy importante en México, sobre todo el turismo sol y playa, pero ahora está surgiendo el turismo cultural. Por eso les animaría a los telespectadores que visitaran, en vez de ir a la playa, que visitaran el sur de México, que visitaran todas las pirámides mayas. Hay pirámides en las cuales no están descubiertas todavía y tuve la suerte el año pasado de estar en la cima de una de esas pirámides. Hay 3 tipos de pirámides allá. Están las turísticas, está por ejemplo Palenque, muy turístico, Chichén Itzá, muy turístico. Luego hay otras que están en vías de ser turística, Bonampak, por ejemplo, y que tienes que ir en barca por la mitad de un río y no está tan preparado para el turismo. Pero luego hay otras, por ejemplo, la selva lacandona, que ni siquiera está quitada la vegetación. Por lo tanto, llegas a una colina y dices, anda a la colina, y es una pirámide, ¿no? Y te das Sí. cuenta cuando llegas arriba, ¿no? Eh, Y hay centenares y centenares de pirámides en el sur que no las sacan a la luz porque si no, no habría selva tropical. Y hay ese dilema, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Que dejamos la selva tropical o lo preparamos todo para el turismo, ¿no? sí. Cuando se habla de pirámides, todos nuestros telespectadores estarán viendo como nosotros en nuestra imagen lo que es una pirámide en el campo geométrico. Sí, sí, directamente. Pero esa pirámide tiene, por compararlo con las pirámides de Egipto, algún parangón, alguna Son diferentes. identificación. Son diferentes. En las pirámides de Egipto son totalmente en forma de pirámides lisas, totalmente. Mientras que en el caso de las pirámides mexicanas es todo a base de escalones. Puedes llegar hasta arriba y luego arriba hay, digamos, un altar, muchas de ellas, en las cuales se hacían los sacrificios. Eran sacrificios humanos. No tenían el carácter funerario que tenían las pirámides de Egipto. Entonces, tenía un carácter religioso. Un carácter religioso. Por eso había ciudades, digamos, totalmente centros de peregrinación en función de cada una de las culturas. Y, por ejemplo, los huachimontones, las pirámides son totalmente redondas y están en el estado de Jalisco, ¿no? Es una civilización más primitiva, pero a medida que se iban modernizando e iban
mejorando las técnicas de construcción, ya las pirámides podían ser cuadradas o rectangulares y cada vez más altas. Bueno, llegamos a la mitad de nuestro programa y a mí este aspecto cultural me interesa solamente como observador, porque siempre que tenemos posibilidad de descubrir algo del saber, nos atrae. Pero podemos, en la segunda parte, reiniciar con este concepto porque tiene mucho que ver con la economía cultural que le va a proporcionar a la nación estos aspectos que estamos hablando. Así que nos vamos a quedar ahí y continuaremos en la segunda parte con esta idea, José Manuel. Muy bien. Y amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hacemos un descanso y seguiremos con ustedes dentro de breve. Continuamos, amigos, en la segunda parte del programa Huellas de nuestro tiempo. Cuando yo pronuncio el término, la expresión, para mí es una expresión, huellas de nuestro tiempo, siempre me fijo en los términos, el gran significado que tienen. Y hoy estamos hablando de una nación, México. México se pronuncia, que es una nación hermana de España y además múltiple, polifacética. Y he dicho esto porque tenemos en el estudio al profesor don José Manuel Saiz Álvarez, que está de profesor invitado en México y también en América del Sur. Y comentando en el descanso sobre el término México y México, yo le pregunto, he dicho las dos expresiones, diríamos, fonéticamente los dos fonemas, México y México. ¿Qué hay que escribir y qué hay que decir? En México viene del náhuatl, de la lengua náhuatl, y la X se pronuncia como J, por ejemplo, México, o puede ser como S, por ejemplo, Xochimilco, o puede ser en Oaxaca, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, también es una J. Por lo tanto, tiene diversas pronunciaciones y va en función de las grafías, de cómo se escriba, pero por regla general, la X se pronuncia como J o como S. Bien, pues entonces diremos México. México, pero se escribe con X. Con X. Pues ya nuestros telespectadores también han recibido, por lo menos muy poquito, aunque sea de fonética, han recibido también una interpretación. Y nos habíamos quedado subidos en una pirámide, pero una pirámide escalonada. Y tú recuerdas cuando éramos estudiantes de otro tipo y estudiábamos historia del arte, también en Oriente las pirámides eran escalonadas, antes que o simultáneamente, históricamente, en la de Egipto, había en Oriente pirámides y en Egipto. En Oriente eran lisas en Egipto eran lisas y en Oriente eran escalonadas, pirámides escalonadas. Esta misma idea la encontramos en México, pero tenía un carácter no funerario, sino religioso. Y es un aspecto importante que hay que, por lo menos, reconocer. Los pueblos antiguos eran, en términos generales, muy religiosos. Mantenían ese concepto. Tú y yo sabemos del tema y de este aspecto que estoy planteando. ¿El pueblo mexicano es muy religioso actualmente? El pueblo mexicano es muy religioso. Es muy religioso. Incluso me llama mucho la atención allá que hasta los que son ateos, diagnósticos, que no le toquen la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es lo máximo, ¿no? Sí. Es más, incluso en las estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe
se ha descubierto que hay música. Si se van las estrellas a un pentagrama, se puede tocar música. Hay un himno celestial detrás de la Virgen María. Igual que está en los ojos en 3 dimensiones. Sí, sí. Es decir, que... Hay mucha devoción a la Virgen de Guadalupe. Que no podemos separar lo que yo quiero manifestar y expresar. No podemos separar la humanidad, el sentido humano de nuestra especie, no podemos separarlo del sentido religioso. Hay tanta devoción a la Virgen de Guadalupe que estando en Nueva York, entras en la Catedral de San Patricio y en la parte derecha, en un altar neogótico, han puesto delante la Virgen de Guadalupe, una imagen de la Virgen. Por lo tanto, allá por donde hay una comunidad mexicana numerosa, siempre está la Virgen María. Bien, es que yo te he planteado esta cuestión porque hay una que viene acto seguido. En la parte anterior, en la primera parte del programa, habíamos hablado el México del Norte y el México del Sur. Diríamos dos bloques. Pero al hablar de México, hablamos de miedo, de recelo, ¿o cómo podemos situar esta expresión? No, o sea, recelo, miedo, no. O sea, el pueblo mexicano es muy acogedor, es muy hospitalario, es muy buena gente. Y considero que es injusto que por una minoría creen la fama para toda la población y no puede ser. Por lo tanto, no todo México es inseguro. Hay solamente algunos estados inseguros. Son estados en los cuales la delincuencia organizada tiene sus zonas de paso para ir hacia Estados Unidos, me refiero a los narcos, ¿no? Pero solamente son unos determinados estados, no es todo México. Y es injusto que todo México pague el pato por unos pocos traficantes, ¿no? Aunque ya sé que es una guerra interna entre los narcos, que hay miles de fallecidos de momento en esta guerra, desde que Felipe Calderón lanzó la guerra desde un punto de vista estatal en contra de los narcos, pero a pesar de ello es una guerra como de baja intensidad, pero es entre ellos, entre estos grupos, nada más. Bien, eso es una cuestión importante que debemos transmitir y vamos a seguir con los bloques. Yo he empeñado 2 bloques, norte-sur, entre ellos hay una competencia leal, ¿no? La podemos denominar así, una competencia leal en el campo de desarrollo, de economía. A mí me parece que debíamos insistir ahí en esas 2 cuestiones. Claro, hay un aspecto muy curioso que ha pasado muy desapercibido y es que desde que ha llegado Donald Trump ha habido una especie como de no querencia hacia determinadas empresas norteamericanas situadas en México. De tal manera que el mexicano medio prefiere ir hacia la empresa mexicana a comprar en ella. Y esto se ha visto sobre todo cuando Ford dijo que no se establecía en San Luis Potosí. Y después de haberlo prometido, después de tener ya toda la inversión, se echó para atrás porque Donald Trump le dijo que iba a tener problemas si se establecía en México. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que además de no comprar coches norteamericanos, en marcas norteamericanas, en segundo lugar lo que ha pasado es que se ha vuelto hacia China y ha partido de Carlos Slim, en el cual ha hecho un acuerdo con GAC, que es una de las grandes empresas fabricantes chinas, y ha entrado ya los primeros coches chinos en México, a mitad de precio en comparación con los coches de Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir? Que ya una vez que han entrado en China ha entrado en México, ya miran hacia Centroamérica, miran hacia el Caribe, y lo va a tener bastante más difícil Estados Unidos. Está cambiando el poder ahora. Ya Estados Unidos es el primer país del mundo en Producto Interior Bruto, pero no es el primero del mundo en Producto Interior Bruto en términos de poder adquisitivo, me viene en inglés, poder adquisitivo. En términos de paridad de poder de compra, no es el primero del mundo. Primero es China y luego es Estados Unidos.
Por lo tanto, ahí, está sí. cambiando ya desde un punto de vista geopolítico y económicamente el mundo. Por ejemplo, el Tratado Transpacífico era la barrera que ponía Japón para que China no entrase en América Latina. Y lo que ha hecho Trump ha sido salirse del Tratado Transpacífico y le ha dejado abiertas las puertas a China. Por lo tanto, ya China cada vez tiene más poder y es un país que va a ser una potencia, primera potencia dentro de unos 10 años, y Estados Unidos está quedando detrás, tanto tecnológicamente como comercialmente. Hay algo que acabas de plantear, porque el presidente actual de los Estados Unidos es como si quisiera decir, yo soy mejor que nadie y quiero estar solo y no con alguien. Una expresión así que yo me he inventado ahora mismo. Pero se ha apartado de algo que a mí me parece que es muy importante, es esa gran contaminación que está teniendo la atmósfera producto del gran desarrollo humano. Como si no quisiera saber, no quisiera pensar en ello, dice, se separa del bloque, del resto de los países y ¿qué puede ocurrir? Donald Trump está cometiendo un error con el America First, y es que él está con proteccionismo. Primero Estados Unidos, no quiero saber nada de bloques comerciales, todos se aprovechan de Estados Unidos, y tiene la mentalidad en los años 60, los tiene 50 años hacia atrás. Hoy en día es una economía de servicios, ya no es una economía industrial a nivel mundial. Hoy es la tecnología, no es los costes laborales lo más importante. Hoy estamos en la época de Internet, ahora incluso quiere controlar Internet, eliminar la neutralidad del Internet, que no todo el mundo tenga acceso gratuito y de forma libre a los contenidos de Internet. Ese deseo de control, eso era propio de los años 60 del pasado siglo, no en la actualidad. En la actualidad hay libre comercio, hay libertad para viajar, hay eliminación de visados cada vez más. Por lo tanto, él vuelve hacia atrás y ese es un error para Estados Unidos. Ellos se están dando cuenta. Lo que sucede es que como de momento está la Casa Blanca, pues han votado a Donald Trump, es el presidente, pues adelante, ¿no? Adelante con él, ¿no? Pero se verá un cambio geopolítico muy importante beneficiando tanto a China como a Rusia. Rusia es el segundo gran protagonista en la historia, ¿no? Y está ahora unido con China a través de la Organización de Cooperación de Shanghái. El año pasado ya han creado un banco para sustituir al Banco Mundial, el Banco Asiático de Infraestructuras. Por lo tanto, ellos van a tener dentro de nada, ya lo estamos viendo, ya cuando venía hacia Toledo, y el año pasado no estaban, ya están los primeros carteles en chino en las empresas. Antes se lo ponían en español nada más, ya encima lo están poniendo en chino. Antes solamente lo ponían en algunos carteles, ahora ya es generalizado. Por lo tanto, por ejemplo, en Fuenlabrada, aquí en Madrid, ya de forma palpable se va viendo que China va entrando poco a poco, ¿no? Eso se llama una conquista lenta, ¿no? Poco a poco, desde un punto de vista comercial. No tiene enemigos China. Estados Unidos sí los tiene. Y tiene un problema con muchos países, ¿no? Por lo tanto, cuando dejen de ser potencia, tendrán un problema, mientras que China ocupará su posición. Está repercutiendo en México la postura de Estados Unidos, indiscutiblemente. La influencia es mayor en la zona norte que en la sur. Es mayor en la zona norte que en la sur, sí. Sí, primero por la distancia y luego también por la mentalidad. Por ejemplo, el inglés está muy metido en México, demasiado. Por ejemplo, los números no se escriben como en español, o sea, se escribe, aquí ponemos 1200, por ejemplo, separado por un punto. Allí lo separan como en inglés, con una coma. Y los decimales lo contrario, igual que el inglés. Hay muchas veces, y me ha pasado hace unos minutos, que me venía en inglés y no me venía en español. Y es por la tremenda influencia que hay de Estados Unidos en México. Vas pasando, se habla español, pero en determinados ambientes se habla mucho inglés. Por lo tanto, vas cambiando de un idioma a otro. Hablando de México,
y estamos comentando México indiscutiblemente, en la zona norte hay industria, pero absorbe toda la mano de obra mexicana, la Sí. industria. Sí, hay un tipo de industria que se llama la maquila, la industria maquiladora. La industria maquiladora es utilización de mano de obra intensiva a bajos salarios, ¿no? Y por eso hay muchas mujeres en el norte trabajando sobre todo en industria textil y también en ensamblaje de automóviles. Para Estados Unidos le viene bien porque así produce más barato. Y a México le viene bien porque la población trabaja, consume y además al recibir un sueldo está más contenta y tiene un mayor nivel de vida, un mayor poder adquisitivo incluso también, ¿no? Pero ha habido mucho inmigrante o Muchísimo. emigrante, según el lugar donde lo veamos. Y esos inmigrantes han beneficiado a la nación. Benefician con remesas, benefician. Antes te pregunté, ¿qué es? Vamos a dejarlo porque quiero que se aclare ese término. Hablamos de remesa. ¿Qué significa en este campo individual, económico, el término y también la acción? Una remesa es una cantidad de dinero que con un periodo determinado quien esté trabajando en Estados Unidos envía a su familia en México. Y es muy importante porque, por ejemplo, solamente enviando dólares, esas familias en México pueden vivir, muchas de ellas. Y luego también hay un aspecto importante que es la depreciación. El peso se está depreciando continuamente, poco a poco, lentamente. Y por ejemplo, solamente en el año pasado, en 2016, se depreció un 25%. Si tú recibes remesas en dólares, tú te fortaleces un 25%, tienes más poder adquisitivo todavía. Por lo tanto, están deseando que los inmigrantes, aunque sean ilegales, manden dinero a al país de origen, como en este caso México, porque al final pueden construir una casa, pueden vivir, pueden ir a estudiar, etc. Yo no sé dónde leía que de todos los que salen del país, aproximadamente el 50% va sin documentación. Esto creará un problema no solamente para México, sino también para Estados Unidos. Sí, sobre todo es para Estados Unidos. Por eso el presidente Obama, bueno, el antiguo presidente Obama, tenía el programa DACA y el DAPA. Es decir, eran bebés que habían pasado la frontera y luego se habían criado en Estados Unidos, se habían estudiado en Estados Unidos, pero eran ilegales porque habían pasado ilegalmente la frontera y nunca tenían ni la nacionalidad, ni la residencia, ni nada, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado? Trump lo que quiere es que los hijos, estos chicos, ahora ya son de 18 años, 20 años, hablando inglés, plenamente integrados, sintiéndose estadounidenses, vuelvan a México. Y por eso hay muchas rupturas familiares y hay mucha tensión. Obama era más socialmente sensible frente a este problema, mientras que Donald Trump no lo es. Aproximadamente puede tener más de 100 millones de habitantes, Sí. México. Pero, ¿cómo está? Siempre hablamos del Producto Interior Bruto, pero también hablamos de un índice de pobreza. ¿Cómo está ese índice de pobreza? Porque estamos poniéndolo todo, hombre, positivamente hay que tener la cara atractiva Sí. de una nación. Pero ¿cómo está ese índice de pobreza? Es uno de los grandes problemas de México. El índice de pobreza supera el 50% de la población. Más del 50% es pobre. Y dentro de ese 50%, aproximadamente un 15% es pobreza extrema. Por eso en 2018 es muy importante para México. ¿Por qué? Porque hay un político que se llama López Obrador, el partido se llama Morena, y para que nos hagamos una idea, es como si fuese el socialismo del siglo XXI que está ahora en Venezuela. Y hay una característica, en un país es muy populista y es muy radical. Y lo que sucede es que está casi al 50%, igual que el PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, que siempre ha estado en México. El PIR.
El PRI. PRI. El Partido Revolucionario Institucionalista. Es el que ha estado siempre en México. Durante 70 años, luego vino el PAN, el Partido de Acción Nacional, y ha vuelto otra vez el PRI. Entonces, el candidato del PRI tiene aproximadamente un 50%, igual le pasa a Morena, un 50%. No llega a ser un bipartidismo como en Estados Unidos, porque también está el PAN y también está el Movimiento Ciudadano, que es otro partido, pero están casi a la par. ¿Qué sucede? Si gana el PRI, sigue todo igual, más o menos, pero como gane Morena, que es López Obrador el año que viene, en junio, puede haber grandes cambios en México y la relación con Estados Unidos puede ser mucho más tensa. Por lo tanto, México se la juega el año que viene. Es un momento histórico. ¿Y quién vota a Morena? Vota sobre todo los más pobres. Que ya dicen, bueno, vamos a votar porque no podemos seguir así, ¿no? Entonces hay un problema. México es el país del mundo con mayor desigualdad social. Y realmente se nota, se palpa, se ve. Es un gran problema. Es un gran problema. Es un gran problema. Y hay posiblemente incluido, yo no sé si la realidad es según la voy a intentar plantear, la realidad afecta ese problema que acabas de decir de pobreza, de desigualdad, afecta a la población joven. Sí, afecta sobre todo a la población joven. Y entonces lo que sucede es que los jóvenes, hay muchos que no tienen estudios. Al no tener estudios, tienen que trabajar en determinados puestos de trabajo un salario ínfimo, que no les da para comer. Y a partir de ahí ya empiezan ya los problemas, ¿no? Con vamos a asociarnos, vamos a montar pandillas y ya viene todo el tema de inseguridad en ese aspecto, ¿no? Por eso hay muchos Méxicos. Está el México protegido, está el México bonito, el México realmente precioso, y luego está el otro México que en algunos momentos es mejor por la noche no pasear por sus calles. Es decir, muy al principio del programa nos hablabas el México turístico, el México industrial o económico y este otro México. Sí, bueno, luego también está el México cultural, está el México tecnológico, está también el México indígena, el México maya. Hay muchos Méxicos. El México cultural es llamativo. ¿Dónde se centraría un estudio en México en este aspecto cultural? Es que depende, por ejemplo, está el México gastronómico y sería, por ejemplo, Oaxaca. Está el México maya y sería Chiapas. Está el México turístico, que es el México azteca, y sería en el centro de México. Pirámide del Sol y la Luna, por ejemplo, ¿no? De Teotihuacán, etc. Luego está también Puebla. En Puebla se encuentra la mayor pirámide de México, en Cholula. Está luego el México estudiantil. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, los tres grandes campus es Ciudad de México, luego está Monterrey y Guadalajara. Y es un México distinto, es un México en el cual el conocimiento en las aulas se nota una gran diferencia y realmente es la élite dentro de la educación mexicana. Por lo tanto, hay muchos Méxicos realmente, ¿no? El México estudiantil en el que tú te mueves, ¿cuál es el origen? ¿De dónde procede el estudiante en términos generales? Esa es una buena pregunta, porque es que voy a romper un mito. Normalmente en el Tecnológico de Monterrey, gran parte de los estudiantes van becados. Tienen becas del 80, del 50, del 60%. Incluso para entrar en el Tecnológico de Monterrey, un 60% tiene más de un 9 sobre 10. Por lo tanto, son alumnos muy buenos, estudian muchísimo y las aulas además están llenas de tecnología. Por lo tanto, ya se estudia a nivel global. Estudias con Google prácticamente, ¿no? Por ejemplo, en Alba donde estoy,
la que más me gusta, tiene 2 cañones, 4 televisiones, me pongo en el centro y es en forma de X. No he visto ningún aula así en España, ¿no? Y te están viendo desde distintos puntos del aula. Incluso, bueno, desde el punto de vista del aula, pero luego a lo mejor también puede ser posible que tenga cámaras web y también me vean desde otros campus a la vez, ¿no? Y puedan también interaccionar con otros campus que están a centenares de kilómetros de distancia. Eso es muy interesante. Si pudiéramos tener aquí en este estudio, yo estaría en contacto contigo más veces y vendría más veces al programa. Sería muy interesante eso. Sí, o sea, todo lo que es Internet está muy desarrollado directamente. Se lo vamos a decir a los técnicos del canal diocesano de televisión, porque para mí sería tan gratificante el poder conectar con profesores como tú, otros profesores de la Cofradía de Investigadores que viven en Estados Unidos. Tenemos poquito contacto con ellos, contacto hoy casi de carta, de correo, poco más, pero sería muy interesante. Todo eso, ¿qué hace el rendimiento del alumno? Hace que sea muy elevado, realmente, ¿no? Y luego una característica que veo también es que es muy aplicado. Y luego también hay mucho emprendimiento social. Es transformar también la realidad, el entorno. Por eso hay muchos proyectos en los cuales se ayuda a comunidades pobres del entorno. Y eso es muy importante, ¿no? Hay que transformar. Si tú eres profesor, tienes una obligación moral de transformar la sociedad. Y si eres economista y además sociólogo, que tengo doble doctorado, es más importante todavía, porque ves las herramientas cómo hacerlo, cómo hacer que la población palíe los problemas que tiene la pobreza, y luego tienes la obligación para que todo se difunda y se transmita entre ellos. El problema de América Latina en general es educativo, es un problema de educación. Hay una gran parte de la población, en general en los países, que no tienen educación, no tienen estudios. Y si no tienes estudios, te mantienes siempre en tu misma situación o peor. El estudio es lo que te da la diferencia, te da otra visión. Antes de hacer la carrera o después cambias mucho en la forma de ver las cosas y de analizar. Y no digo ya cuando ya haces el doctorado, es otro mundo, ¿no? Por eso tenemos esa obligación moral, todos los profesores, a nivel general en el mundo, ¿no? Tenemos que ayudar a los demás. La idea debe trascender, porque es una idea, educar es un término tan amplio que ocupa a toda la humanidad, para todo hombre, y en toda época y en todo momento. Estamos muy al final del programa. Hemos hablado mucho de México. México cultural, turístico, económico, también hay un México tecnológico. ¿Por dónde va la tecnología en México? Va sobre Big Data, va sobre la nanotecnología, va sobre Design Thinking, va sobre impresión en 3D, en cera, con prototipos, antes incluso del prototipo, de tal manera que disminuye muchísimo los costes al principio de las empresas y lleva una altísima productividad. Va sobre aldeas globales, sobre ciudades inteligentes, sobre transporte computarizado, sobre control. Por ejemplo, hace un año ganamos el segundo puesto en el HALT Prize, el premio HALT, y era sobre un sistema computerizado para que los autobuses llegasen a tiempo. Ese fue el primer premio. Y el segundo premio, que fue el nuestro, era para que las poblaciones vecinas en México pudiesen hacer un uso más eficiente de recursos, sobre todo en la gestión de residuos. Y a partir de ahí se podía generar electricidad con una máquina en función de los residuos que fueses dando, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hablado mucho de México, le hemos dado un repaso vulgarmente expresado, pero hemos destacado fundamentalmente lo que es la gran nación mexicana.
desde tu punto de vista, una última pequeña reflexión que sirva un poco también a nuestros telespectadores para que piensen, porque pensar también se puede educar, el pensar. Una última reflexión sobre México. Que valoren a México, que realmente es un gran país, es una gran nación hermana, es una nación en la cual los españoles somos muy queridos, muy apreciados y a los cuales tenemos unos grandes lazos, unos vínculos muy fuertes desde la época de la colonia hasta la actualidad. Es una nación en la cual se abren todas las puertas a los españoles que quieran ir y realmente merece la pena, es una experiencia que merece la pena. Pues con esta idea, José Manuel, siempre el programa y yo personalmente te agradezco que en esta temporada que tienes de vacación, pues hayas venido a Toledo, al canal diocesano de televisión y a Huellas de Nuestro Tiempo, a comunicarnos esa experiencia tan bonita que tienes como profesor en México. Así que muchas gracias y que continúes viniendo. Muchas gracias, Andrés, y siempre es un placer venir a la televisión para estar en el programa Huellas de Nuestro Tiempo. Pues amigos, con esta idea terminamos y con este agradecimiento al profesor Saiz Álvarez y también agradecer a ustedes que sigan en el programa, porque ya ven que nosotros no tenemos límites, no hay fronteras, el saber no tiene fronteras. Muchas gracias.